Nací en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, Argentina, el 10 de abril de 2003. El 10 de abril de 1935, mi abuelo Adalberto nació en Slanda na Ostrove, Checoslovaquia. Exactamente 68 años atrás. Ma, ¿cómo era el abuelo? Él falleció cuando ella tenía 15 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia se mudó a Austria, debido a que Alemania había tomado el control de Checoslovaquia. Al finalizar la guerra, decidieron venir a Argentina. Lo que se acuerda de él es que era un hombre muy dulce, muy sociable, pero al mismo tiempo tenía cierta nostalgia. Nostalgia, tristeza de verse lejos de la patria o de parientes o amigos. 27 de septiembre de 1979. Wilhelm Hertstraße 6A, München, Deutschland. No había escrito antes porque quería escribir algo bueno y no solo malas noticias. Mi mamá también me contó que el 13 de septiembre de 1979 mi abuelo viajó desde Buenos Aires a Frankfurt, Alemania. Tenía 44 años. El vuelo fue aceptable y sin mayores problemas. Me hospedé en un hotel para ir acostumbrándome de a poco con los alemanes, hasta que me di cuenta que justo allí era donde más alejado estaba. Mi abuelo había heredado un violín que estuvo en la familia por varias generaciones. Había sido un obsequio de una familia noble durante el siglo XVIII, y por eso él pensaba que era valioso. El objetivo de ese viaje era intentar venderlo en Alemania, y así obtener un dinero extra que por ese entonces escaseaba, o al menos eso es lo que recuerda mi mamá. Lo primero que hizo al llegar a Frankfurt fue visitar a un luthier. Luthier, fabricante de instrumentos musicales de arco. Esto incluye violines, violas, violonchelos, contrabajos y violas da gamba y todo tipo de guitarras, cuatros, laúdes, archilaúdes, tiorbas, arpas, mandolinas y timples. El violín no es auténtico y no tiene ningún valor, le respondió el luthier. Luego de unos días viajó a Múnich. No había perdido la ilusión sobre el valor del violín y quería una segunda opinión. La respuesta fue más o menos la misma. El violín no es auténtico y no tiene ningún valor. ¿Te imaginas cómo me sentía? Me puedo imaginar tu decepción. Y también la incertidumbre de cómo iba a seguir tu viaje. O quizás una mínima parte de vos se sintió entusiasmado. La fecha de su regreso era dentro de 20 días, haciendo conexión en Miami. Desesperado, se puso un nuevo objetivo. Me fui a Lufthansa para adelantar el regreso a Buenos Aires. Se llevó 2 chascos, como escribió él. Chasco, engaño o burla, decepción que causa un suceso contrario a lo que se esperaba. Primero, el pasaje tenía un sello que decía no endosable, por lo tanto no podía cambiarlo a otra compañía. Segundo, descubrió que por el tipo de precio que le habían cobrado, tenía que quedarse en Europa un mínimo de 21 días. Me agarró una desesperación que quise comprar un pasaje nuevo y no sabía qué hacer. Los familiares de unos conocidos le ofrecieron quedarse en su casa hasta que decidiera qué hacer. Me voy al centro y allí camino, ya estoy rendido. Miro los negocios y trato de que de esa manera pase el tiempo. Aquí en Alemania hay cosas lindas, pero la mayoría es caro. Los hoteles son caros, así que debo administrar con cuidado el dinero. Caro, que cede mucho del valor regular, subido de precio. Como ahora tenía tiempo de sobra, decidió ir hasta Austria y visitar el pueblo donde vivió. Me emocioné bastante. Saqué fotos, veremos cómo salen. ¿Qué sentiste al caminar sobre todos esos recuerdos? Llegó el 7 de octubre de 1979 y partió el vuelo hacia Miami, en donde se quedó 2 días. Veré en Miami cómo están los precios. Algo compraré. ¿Te sobraba plata? ¿Guardaste una parte para comprar regalos? ¿Qué compraste? Vidita, no escribo más porque después no tendré que contarte. Te mando un beso grandote, te quiero mucho, te extraño. Besos a Marielita, Cristian y Pablito. Decirle a los chicos que papito los extraña y los quiere mucho, hasta el cielo, y que pronto estaré junto a ellos. Martes 9 de octubre de 1979, 4 de la tarde, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Aterriza el vuelo desde Miami. Escribió solo una carta en todo el mes.
¿Por qué solo una carta? ¿No podías admitir que no lograste cumplir el propósito del viaje? ¿O el propósito en realidad era otro? Para vos, ¿el viaje fue un fracaso? Hoy tu nieta concluye esto. No fue un fracaso. Gracias a un violín falso, pudiste volver a uno de tus tantos hogares. Hiciste un viaje por el tiempo a un lugar en el que tantas cosas viviste y del que no te pudiste despedir. Algunas veces necesitamos una excusa, un pretexto o hasta una coartada para animarnos a hacer ciertas cosas. El violín fue tu excusa. Por ahí lo sabías, por ahí no. Me pregunto, cuando yo tenga tus 44 años, ¿a qué lugares voy a querer regresar? ¿Y qué excusas voy a necesitar para hacerlo?